Finalizando nuestro viaje por el estado de Japón, los días 11 y 12 de abril realizaremos un recorrido por la ciudad de Tokio. Partimos entonces del hotel e iremos a visitar en primer lugar el templo Sensoji. Luego en tren iremos a la zona de Odaiba y por último, primero en barco y luego en bus, visitaremos el barrio Ginza. Buenos días, buen día, ohayo. Entonces ya empezamos las visitas en Tokio. A la izquierda está el palacio construido en el año 1909. Originalmente es donde vivieron la familia imperial, o sea, sobre todo el príncipe heredero aquí vivió hasta el año 1990 y ahora aquí no viven porque este lugar se usa para los invitados públicos, o sea, políticos, reyes de otros países. Pasamos frente al Parlamento o Asamblea Metropolitana. En este país tenemos dos cámaras, cámara alta, cámara baja, senadores y diputados. No life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you... Parece que hoy viene algún presidente o rey de Laos o Camboya, por eso porque están así de bandera. glimpse eternity. You raise me up. Esta zona imperial cuenta con 1,5 millones de metros cuadrados y está en el pleno centro de Tokio. Por esta zona, por debajo, no pasan los metros ni subtes. Alrededor no hay ninguna publicidad por respeto a la familia imperial. Y en total por aquí están 2.000 pinos negros, variedad original de Japón. El perímetro de esta zona es de 5 kilómetros. Esta es una parte del proyecto del Maratón de Tokio que se celebra el cuarto domingo, en el que participan casi 40.000 personas. Este es el barrio de negocios llamado Nihonbashi, que significa puente japonés, y estamos atravesando el puente Nihonbashi. Por encima está atravesado por una autopista elevada. Y por otro lado, este es el kilómetro cero, desde donde se miden las distancias para carreteras y ferrocarriles de todo el país. Y llegados al barrio Asakusa nos dirigimos caminando hacia el templo Sensoji. A lo lejos el edificio de la cerveza japonesa marca Asahi de 1989, conocido como Flame Door o llama dorada, en donde el edificio dorado representa la cerveza y la parte superior la espuma. Ya estamos en el templo Sensoji, que es el más antiguo de Tokio dedicado a Kannon, la deidad de la misericordia. La entrada principal, llamada Puerta de los Truenos, de color rojo, a ambos lados dos deidades, Fujin, el dios del viento, y Rajin, el dios del trueno. En el centro un enorme farol de papel rojo con la palabra Kaminarimon. Esa cruz en forma de esvástica, que es de origen hindú, significa lugar donde se reúnen los sabios. Debajo del farol un dragón tallado en madera, probablemente porque el nombre oficial del templo es Kanryō-san o montaña del dragón dorado. Al cruzar la puerta Kaminarimon llegamos a la calle Nakamise, una calle comercial de 250 metros de largo, repleta de pequeñas tiendas y puertas.
Aunque pueda parecer un invento moderno para atraer a los turistas, lo cierto es que ya en el período de Edo había tiendas aquí dispuestas a llamar la atención de los peregrinos que visitaban el templo Sensoji. Al final de la calle Nakamise nos encontramos con la segunda puerta de acceso al templo Sensoji. Es la puerta Hosomon, que en su origen se llamaba puerta Nyomon y era la puerta principal del templo. Al igual que la otra puerta, tiene dos guardianes que dicen que representan dos luchadores de sumo. Las grandes alpargatas que vemos de paja baraji son obra de los habitantes en agradecimiento al templo por dejar que un escultor de su ciudad se encargara de las estatuas protectoras. Estas alpargatas se cambian cada pocos años y pesan 2,5 toneladas cada una. Continuando por la calle central estamos llegando al salón principal. Antes de llegar, sobre la derecha se encuentra el Temisuya o zona de ablución. Y esta es nuestra guía Masako, que nos saluda. En el centro la escultura de un samurái con un dragón. El Temisuya es la ceremonia que realizan en manos y boca en la entrada de la mayoría de los santuarios sintoístas y en algunos templos budistas para despojarse de toda maldad y contaminación. Se trata de una gran pila de piedra de la que salen varios chorros de agua y hay disponibles unos pequeños cuencos. Con él los visitantes se lavan las manos y la boca para purificarse antes de proseguir con su visita. Recordemos que la ceremonia consiste en lavar con el cuenco primero la mano izquierda, luego la derecha. Con la mano damos un sorbo para poder limpiarnos la boca y por último se limpia el mango para que otro pueda tomarlo. Aquí queman barritas de incienso y llevan el humo a aquellas partes del cuerpo que les duela o quieran mejorar. Y llegamos al salón principal del templo Sensoji. Cuenta la leyenda que se construyó aquí cuando en el siglo VII 2 hermanos encontraron una estatua de Kannon en el río Sumida y se decidió consagrarla en un pequeño templo para que todos los habitantes pudieran adorarla. La historia llamó la atención de muchos peregrinos de todo Japón y poco a poco el templo fue ganando en fama y en importancia. En el período de Edo, cuando se creó el barrio, el templo siguió ganando popularidad y fue entonces cuando el tercer shogun, Tokugawa, construyó la gran mayoría de los edificios que constituyen el complejo del templo que podemos ver hoy en día. Al salón principal, llamado Hondo, también se lo llama Kannon-do, puesto que aquí es donde se supone que todavía se encuentra enterrada la estatua de Kannon que encontraron los dos pescadores hace 1400 años. El salón de 1150 metros cuadrados está dividido en el santuario exterior con suelo de cemento y el santuario interior con suelo de tatami. En el centro, una réplica de Kannon y varias estatuas de deidades budistas. También podemos apreciar varias obras de arte, especialmente en paredes y techo. De regreso podemos apreciar los jardines y otros edificios del templo. Muchos de estos edificios fueron destruidos durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que redujeron gran parte de Tokio a cenizas y escombros, pero luego fueron reconstruidos. Aún permanecen intactas algunas de las construcciones originales. Terminada la visita del templo Sensoji, nos dirigimos a la línea automatizada Yurikamone, un tren elevado sin conductor que nos trasladará al barrio Daiba, ubicado en la zona de Odaiba, que es una extensa isla artificial en terrenos ganados al mar en la bahía de Tokio. El tren nos une a la isla a través del puente Rainbow. El nombre Odaiba proviene de una serie de 6 islas fortalezas construidas en 1853 para proteger Edo de ataques marítimos. Y Daiba en japonés se refiere a la batería de cañones que se instalaron en las islas. La zona se transformó a partir de 1941 con la apertura del puerto de Tokio, pero no fue hasta la década de los 90 cuando se llevó a cabo un ambicioso plan para crear una ciudad futurista que diera lugar a miles de viviendas y comercios.
Y allá vemos el puente colgante Rainbow, inaugurado en 1993. Tiene una longitud de 570 metros en su vano principal y tiene vías ferroviarias de autotransporte y de automóviles en 2 niveles. También se puede atravesar a pie. Las torres pórticos blancas que lo soportan fueron diseñadas para mezclarse con la silueta urbana del centro de Tokio, y las lámparas que penden de los cables lo iluminan por la noche de colores rojo, azul, verde y blanco y están alimentadas por energía solar. Chimenea es donde incineran las basuras y muchas veces al lado de esta chimenea está como piscina o centro de deporte para aprovechar el calor que sale de la incineración. Y ya estamos en Odaiba con su centro comercial con restaurantes y tiendas que fue inaugurado a espaldas del edificio Fuji. El edificio Fuji es uno de los máximos exponentes de la arquitectura japonesa de los años 90. Fue diseñado por el arquitecto Kenzo Tange en clave estructural expresionista. En el edificio se distinguen 2 partes, por un lado una torre que alberga las oficinas de la cadena de televisión y otra torre que alberga los estudios de la misma. Ambas estructuras están unidas por puentes peatonales llamados pasillos del cielo. La estructura de puentes y ascensores está rematada con un mirador en forma de bola a 100 metros de altura que rompe la armonía del conjunto. El emplazamiento forma parte del conjunto de islas que se encuentran en la desembocadura del río Sumida. Es una mega estructura con un diseño único de aire futurista. Dentro de poco veremos una estatua de la libertad. Y aquí en la zona de Odaiba también tenemos la réplica de la Estatua de la Libertad que se encuentra en Nueva York. Continuamos ahora a pie hasta el embarcadero, desde donde daremos un pequeño paseo en barco por la bahía de Tokio, que nos llevará a donde se encuentra el famoso barrio Ginza. Continuamos caminando por estas pasarelas peatonales y llegamos al embarcadero. Ya estamos embarcando y comenzamos con el paseo en la embarcación que cuenta con ventanales en el techo para facilitar las vistas. A lo lejos el edificio Fuji y toda la costa de Odaiba. Y ahora vamos a cruzar por debajo del puente Rainbow. El puente contiene el llamado Metropolitan Expressway, que se extiende entre las islas artificiales, atravesando Tokio por completo con puentes y túneles submarinos. Es un tramo de la autopista en el Gran Tokio de 70 kilómetros que corre desde la ciudad de Yokohama a Ichikawa. Llegamos y desembarcamos. Y en bus nos dirigimos hacia Ginza.
Ginza es un distrito de abolengo del barrio de Chuo y es famoso por la concentración de grandes almacenes, boutiques y restaurantes. Ginza, en la época en que Tokugawa se mudó a Edo, era un territorio pantanoso. A partir de allí los comerciantes comenzaron a poblar el área, hasta que en 1612 se construyó una casa de moneda en la zona, la cual le dio su nombre, pues Ginza significa lugar de la plata. La urbanización fue destruida por el fuego en 1872 y el arquitecto inglés Thomas Waters fue encargado de la reconstrucción. La zona se vio entonces poblada con edificios de 2 y 3 pisos, junto con un paseo comercial en la calle que unía al puente Shinbashi con el puente Kyobashi. La mayoría de estos edificios ya fueron demolidos para dar paso a construcciones mayores. Solamente sobrevive una tienda departamental, Wako. Shinsedo Parlou, fundada en 1902, es la casa más importante de la cocina y de las golosinas de Japón. Y a lo largo del siglo XX, Ginza concentró las influencias occidentales más notorias en el país, lo cual se ha visto reforzado por la localización de los centros corporativos de varias compañías transnacionales. Un largo ejemplo son Sony, Apple, Armani, Chanel, Dior, Bulgari, Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Esto lo transformó en uno de los barrios selectos más caros de Tokio. La fama del lujo de Ginza también viene dada por el precio del metro cuadrado, el cual es de 10 millones de yens, el más caro de Japón. Esto hace que cualquier negocio tenga que subir el precio de sus productos. De hecho, en Ginza se puede encontrar el café más caro de Tokio. Salvador Ferragamo. Este edificio fue diseñado por el arquitecto maestro Kenzo Tange. Nos detenemos para almorzar y lo haremos en uno de los restaurantes más importantes del barrio Ginza, el Monzón Café. Para llegar atravesamos por largas, lujosas y típicas galerías donde se encuentran varios locales de cocina japonesa. Ok, gracias. Y al fin llegamos al Monzón Café. Desde el restaurante tenemos esta espectacular vista de Tokio. Al fondo, el monte Fuji.
En nuestro último día en Japón vamos a visitar el Parque Ueno. Para ello, partimos del hotel rumbo al parque. Ueno fue el primer parque de Tokio y es uno de los principales focos culturales de la ciudad. Fue establecido como una concesión territorial imperial a la ciudad de Tokio por parte del emperador Taisho en 1924. El nombre oficial del parque es Ueno Onshiko-en, que quiere decir regalo imperial Parque Ueno. Siendo el parque más grande de Tokio, alberga en su interior el zoológico, 5 museos y cantidad de santuarios y templos. Y también el estanque Shinobasu, que es el que nosotros vamos a recorrer. El estanque es un pequeño cuerpo de agua cubierto por plantas de loto y poblado por peces, tortugas y otras especies animales naturales del lugar. En el centro del estanque está el templo Bentendo y 3 puentes permiten cruzar de un lado a otro. En este lugar los locales van a relajarse a sus orillas y los turistas pueden rentar pequeñas embarcaciones a pedal para pasear. Al llegar nos da la bienvenida a la estatua de Saigo Takamori, una de las figuras más importantes durante la restauración Meiji. Salvó a Edo de la destrucción durante la batalla de 1868, que supuso la caída del régimen de Tokugawa. En él está basado el personaje de Tom Cruise en la película El último samurái. Estamos llegando al centro del estanque donde se encuentra el templo Betendo. Está dedicado a Benzaiten, la diosa de la fortuna, del conocimiento, de la riqueza y de la música, y que pertenece a los llamados 7 dioses de la fortuna. Por este motivo son muchos los que vienen al templo para rezar y tener éxito en los negocios o suerte con los exámenes. Hay 2 maneras de diferenciar entre santuarios y templos. En primer lugar, los santuarios tienen una puerta simple llamada torii, que separa a lo humano de la tierra sagrada, mientras que la entrada al templo se llama sanmon, pareciéndose más a una casa grande de una puerta. En segundo lugar, los templos tienen casi siempre imágenes y estatuas budistas, pero los santuarios no. Los alrededores del templo, y como es común en los templos budistas, tienen representaciones de dioses y pequeñas zonas donde hacer una oración. El parque, además de templos y museos, tienen otras edificaciones como este gran restaurante. Durante la primavera, los más de 1000 cerezos que tiene el parque le dan un color único. Y como estamos en primavera, tenemos la explosión rosa y blanca del florecer de los cerezos. La flor de los cerezos, llamados sakura, representan la inocencia y la simplicidad, pero también se relacionan con la cultura samurái, que las vinculan a la brevedad de la vida. Estos árboles florecen durante los meses de marzo y abril, que es cuando los japoneses se reúnen en parques y jardines para el hanami, una tradición, tan poética como tantas otras del país nipón, dedicada a la observación de las flores, especialmente las de los cerezos. Los cerezos de floración temprana, los ciruelos blancos y rojos, así como el bambú y los pinos, se han convertido en símbolos tradicionales del país. Y hoy podemos ver que tanto los japoneses como los turistas celebran el hanami, grandes reuniones al aire libre para contemplar estos paisajes floridos en los que el cielo se cambia por un techo de flores blancas y rosas. Mientras seguimos recorriendo y admirando los alrededores del estanque,
podemos analizar cómo Japón pudo pasar de un estado feudal agrícola a un estado-nación industrial gracias al impulso estatal. Se transformó de país subdesarrollado en una potencia económica mundial. En 1637, enterados de que los españoles y otras potencias querían invadirlos, tanto material como culturalmente, expulsó a los extranjeros y se aisló del mundo durante 216 años en lo que se llamó el período Edo. No podía salir ningún japonés ni entrar ningún extranjero bajo pena de muerte. En 1853 quedaron subordinados como jurisdicción extraterritorial a los Estados Unidos. En 1868, estando compuesto de 3.500 islas con el 34% habitable y solo el 14% cultivable, se produce la Revolución Meiji y comprenden que deben industrializarse para poder tener el poder. En 20 años logró un fuerte aparato industrial moderno de gestión estatal. En 1945 el país fue ocupado y quedó con un 50% de sus zonas urbanas destruidas, la economía paralizada y la industria desaparecida. En 1948, con el triunfo del comunismo en China y con el comienzo de la Guerra de Corea, Estados Unidos decide permitir la reindustrialización de Japón para frenar a la URSS y a China. Lo mismo que en la época Meiji, Japón volvió a surgir gracias al impulso estatal y a una economía de mercado planificada y subordinada a las orientaciones que imponía el gobierno a través del Ministerio de Comercio Internacional y de la Industria como motor de la economía. Seguimos observando una gran cantidad de pájaros que conviven en el estanque junto a otra variedad de pequeños animales como tortugas y peces. En esta zona hay una gran cantidad inusual de pequeños pajaritos que diariamente son alimentados por quienes pasean y vemos que están acostumbrados a la presencia humana. A lo lejos distinguimos la forma octogonal del templo Betendō y más adelante tenemos el escenario al aire libre sobre el costado derecho del estanque Shinobashi. Nos vamos despidiendo de los maravillosos cerezos japoneses que tienen la particularidad de que solo florecen pero que no dan frutos. La cultura samurái de Japón también admiraba mucho a esta flor, ya que se consideraba que los samuráis, al igual que las flores de los cerezos, tenían una vida corta, y además porque se creía que la flor representaba las gotas de sangre derramadas en las batallas. Como ya dijimos, en la actualidad la flor representa inocencia, simplicidad y primavera. Finalizada la visita al Parque Bueno, regresamos en taxi a nuestro hotel, mientras seguimos apreciando en el trayecto de uno de los símbolos más conocidos de la cultura japonesa, la sakura o cerezos en flor. Until you come,
Ya estamos llegando al hotel. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up Este es el río que lo bordea. than I can be. Y la entrada al New Otani Tokyo Garden Tower. No Entramos y nos dirigimos hacia el jardín, cuya existencia es anterior a la construcción del hotel. Aunque solo tiene unas 4 hectáreas, tiene unos 400 años de antigüedad y es uno de los más famosos jardines de la capital. El hotel se construyó alrededor del jardín, que se encuentra a la altura del primer piso, por lo que podría decirse que el hotel se ha adueñado casi en forma exclusiva de su uso. El jardín está rodeado por el foso exterior del antiguo castillo de Edo. Tiene un par de rocas gigantescas muy raras y en su interior hay una gran variedad de árboles y flores, todos ellos rodeando una pequeña cascada entre 2 estanques en los que nadan grandes carpas de colores. Tiene también un puente rojo para pasar sobre el estanque y algunas lámparas de piedra que están colocadas en los rincones del jardín. La idea del jardín japonés es representar la belleza de la naturaleza, imperfecta, en desorden y el equilibrio inestable de la misma. Aunque sea algo artificial, se busca que el efecto sea natural. Si la roca en su ambiente natural estaba inclinada, en el jardín debe ir del mismo modo, y si es necesario, hay que colocar otras rocas que la sujeten. Además de las rocas, en los jardines típicos se pueden representar en forma simbólica o con elementos reales, como el agua, una o varias islas unidas por puentes y un pabellón o casa de té. Esta última construcción es muy importante si se quieren realizar ceremonias del té y le da una mayor ambientación nipona al jardín. También, y como no puede faltar en ningún jardín japonés, aquí encontraremos una gran cantidad de plantas perennes, caducas, flores de estación, etc. Elementos vegetales clásicos como el pino negro japonés jamás tampoco deben faltar, además de otros árboles que dejen caer sus hojas y que no se deben limpiar para permitir el crecimiento de musgos y helechos en su base. Suelen armarse cascadas en los desniveles que producen ríos que rodean islas. Un principio muy importante a tenerse en cuenta es que estos jardines, ya desde su concepción, son diferentes a los jardines normales, porque la tradición japonesa indica que primero hay que ir a buscar las rocas y luego ver dónde colocarlas. Por último, podemos decir que existen distintos modelos de jardines japoneses: los de paseo, de aposento, de té y los de contemplación o zen. Los primeros, como este, están caracterizados por poseer un sendero que rodea un estanque y transita por los lugares más importantes del jardín. Y así terminamos nuestro maravilloso paseo por el estado de Japón. El día 13 de abril partimos de Tokio con destino a París, desde donde luego de 5 días retornaremos a la Argentina. Llegamos al aeropuerto Narita de Tokio. Realizamos el check-in y despachamos nuestro equipaje y esperamos la partida de nuestro vuelo desde la sala VIP del aeropuerto. I can